Gracias por la invitación. Bueno, sí, hay que tener en cuenta principalmente que todos los años sucede esto. Quizás ahora hay una mayor magnitud en lo que hace a focos de incendio, pero todos los años tenemos. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil tiene estadísticas desde el 2003. Y del 2003 a la fecha, este año, se puede decir que es el año de mayor cantidad de focos de incendio hay. Y el Amazonas es uno de ellos. Llegan aproximadamente a 40.000 focos de incendio en la Amazonia. Y Brasil en total tiene cerca de 80.000 focos de incendio. O sea que la Amazonia en este momento tendría solo el 50% de los focos de incendio que tiene Brasil. Si a eso le sumamos los focos de incendio que se generan en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en nuestro país, sobre todo el norte argentino, todos los años convivimos con esa situación, que ahora se le ha dado una mayor importancia porque es el pulmón del mundo, el pulmón del planeta con respecto a la humedad. Hay que tener en cuenta que hay un retroceso significativo en los últimos años de la vegetación en la zona del Mato Grosso. Y eso va a afectar no ahora, sino a futuro en las condiciones climáticas en general y en particular en Sudamérica. Y va a tener incidencia sobre la Argentina, especialmente sobre el norte argentino. Entonces, con respecto a las noticias, sí, es lamentable, es triste, porque hay gente que ha sido despojada de su vivienda, de su lugar de origen, hay gente que ha fallecido, hay animales que están en vías de extinción, hay otros que han corrido a otros lugares. Entonces se ha generado una situación que diríamos crítica en el medio ambiente propio del Amazonas. Ahora, ¿en qué nos afecta a nosotros? Y a nosotros por el momento no nos afecta sobremanera, amén de que ese humo que ingresa por una componente viento norte especialmente, propio de nuestra zona y que en este momento tenemos incidencia, puede afectar quizás la salud en algunas personas porque son alérgicos, pero te vuelvo a aclarar, todos los años tenemos una situación similar, quizás no de esta magnitud, pero es similar, o sea que no es de ahora esto, es desde hace muchos años. Es triste lo que está ocurriendo y lamentablemente habría que abogar para que esta situación pronto tenga una solución y entonces pueda ayudar a toda la gente, ¿no es cierto?, y volver a reconstruir lo que ha sido de alguna manera destruido. Y me imagino que por la mano del hombre tiene que ver. Mira, las estadísticas nos dicen de que los focos de incendio tienen factores naturales y factores propios de los antropogénicos. Mucho de esto tiene que ver el hombre. Entonces el hombre genera situaciones, no todas, pero en muchos de los casos genera, porque los que se dedican a la actividad de la agricultura queman los rastrojos, queman las ramas que no son útiles y a veces no tiene control del fuego. Entonces yo sugiero, me parece a mí, que primero el hombre de campo debería saber lo que hace, porque no es necesario quemar todo, está visto. Pero bueno, eso son costumbres que yo simplemente aconsejo a saber hacer las cosas. Y si es necesario, el Estado debe salir a controlar en la medida de lo posible, pues no puede poner un policía en cada campo, eso es prácticamente imposible. Pero bueno, los medios, la tecnología, los medios de difusión como este, llegan a los hogares. Y entonces, también a través de capacitaciones o por lo menos de consejos que se le pueden dar de distintos organismos, o por ejemplo, la gente, los bomberos voluntarios, esa gente que está trabajando en estas situaciones, también saben de estas cosas. Entonces, ellos trabajan mucho sobre el tema de focos de incendio, más en esta época, es propio de esta época. ¿Por qué es propio? Porque hay una mayor cantidad de zonas donde hay sequías. Vos decís, bueno, pero tuvimos grandes inundaciones. Sí, grandes inundaciones en el oeste-sudoeste, pero ¿y el centro-norte? Y después no llovió, después de aquella lluvia ya por el mes de marzo, abril, junio, después ya mermó las precipitaciones y hoy estamos dentro de valores normales. Entonces, hay una gran sequía en distintos sectores. Amén de eso, la falta de lluvia, el bajo contenido de humedad, y por momentos también tenemos elevadas temperaturas. Fíjate ahora, ayer estuvimos pisando los 30 grados, hoy está previsto más o menos 33 grados, mañana podría llegar a 35 grados, y eso puede generar, desde el punto de vista natural, algunos focos de incendio. Entonces,
¿Se pueden dar? Sí se pueden dar. Ahora, el hombre, la persona que lo quema conscientemente eso para favorecer su actividad de campo, debe saber cómo hacerlo. Pero también tenemos el otro que es el desprevenido, aquel que tira una colilla de cigarrillo y lo hace inconscientemente. Bueno, esas cosas no se las puede manejar. Pero bueno, si la gente espera algo catastrófico, olvídense, las consecuencias vendrán a futuro. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener a futuro? Bueno, si nosotros, y esto es un principio básico, si nosotros eliminamos las plantas, el bosque chaqueño de que tanto se está hablando, la selva, si nosotros eliminamos aquellos que sirven para conservar el agua o nutrirse del agua, como es la vida vegetal, el agua va a ser parte absorbida por la tierra, pero aquello que ya no es absorbido va a ir a su cauce natural, es decir, a los esteros, a los ríos, a los lagos, a las lagunas, al mar. Consecuencia de eso, iba a aumentar el nivel de las aguas. Entonces vamos a tener situaciones donde las tormentas que se van a ir generando van a ser cada vez más intensas, van a ser de mayor magnitud, va a haber precipitaciones en cortos periodos de tiempo y van a ser abundantes, y va a haber aumento del nivel de las aguas. No ya, pero progresivamente. En las consecuencias las vamos a sentir quizás de aquí a 5, 10, 20, 30 años o más. Pero bueno, convivimos con eso. Que ahora haya una alarma, y sí, está bien, pero no esperen nada catastrófico, desde mi punto de vista. Si hay deseo de revertir esa situación o no, hay que también tener en cuenta qué opina el propietario del campo, porque muchas veces el hombre de campo es el que a través de su accionar puede influir o no en las políticas de Estado. A ver, más allá de eso, el bienestar de un pueblo también depende de las políticas de Estado, y en tal sentido hay que tener en cuenta de que más allá de las intenciones de los propietarios hay un bienestar general que debe ser protegido, y el medio ambiente forma parte de eso. Así que tenemos derecho, tienen los habitantes del mundo derecho a vivir dignamente, a respirar aire puro y no contaminado, y bueno, desde mi punto de vista creo que se puede, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque se va a tener que luchar contra muchos factores, antropogénicos especialmente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del accionar del hombre, y otro desde el punto de vista de los intereses que hay en el medio, porque no sabemos qué interés hay en el medio. Algunas suposiciones existen, pero no lo sabemos. Si hay intenciones de recuperar, se puede, va a llevar años, pero me cuesta pensar que va a ser tan fácil eso. Nosotros a través de imágenes satelitales hacemos seguimiento. El Servicio Meteorológico tiene un centro de monitoreo de sensores remotos, tanto de imágenes satelitales como de radar. A través de las imágenes satelitales se pudo observar ya el ingreso del humo desde ya hora temprana el día sábado. Pero entró en la franja noroeste-sudeste, es decir, entró sobre el noroeste argentino y parte centro-oeste de Chaco, por una componente de viento del noroeste que venía desde Bolivia, porque hay que tener en cuenta que uno de los focos importantes que se había generado en el límite entre Paraguay, Bolivia y Brasil. Muchos de esos focos ya fueron extinguidos en la zona de Bolivia, pero parte de ese humo, por la componente de viento en niveles medios, bajos y medios de la atmósfera, ha sido proyectado ese humo hacia nuestra zona y se va a proyectar hacia el centro del país. Esa es la previsión de aquí a 2 días más, con ese tipo de componente. Porque para que la gente tenga en cuenta esto, una cosa es el viento en superficie a un nivel de más allá de 2 metros y otra cosa es el viento por encima de los niveles de 2 metros. Esos vientos son de diferentes direcciones y diferente magnitud. Entonces, lo que estamos teniendo en este momento, por ejemplo, para que tengan en cuenta, desde 900 metros a 3.000 metros, los componentes de viento son del norte al noroeste. Entonces, ese viento norte nos trae indefectiblemente en esos niveles el humo de Paraguay, el humo de Brasil, y del noroeste parte del humo de Bolivia.
más allá del humo que generan los focos de incendio de nuestro país. Así que sí, estamos dentro de la zona donde vamos a tener la influencia, pero no solamente del Amazonas, eso tengan en cuenta. Y esto pasa todos los años, no es algo novedoso. Los vuelos tienen ciertos procedimientos para aterrizaje y para despegue, de acuerdo a lo que nosotros llamamos los mínimos meteorológicos para operar en cada aeropuerto. Ahora, ¿qué puede generar el humo? El humo normalmente se asienta, estas partículas que forman parte del humo, como otras partículas, se asientan durante la noche despejada. Y al asentarse hacia la superficie durante la noche despejada, pueden formar nieblas, neblinas, incluso algunos dicen estratos bajos, pero son condiciones muy especiales que se pueden dar. ¿Por qué? Porque estos forman parte de núcleos de condensación, núcleos higroscópicos, uno de los elementos que se debe tener para la formación de nieblas, neblina y nubes. El otro es el alto contenido de humedad y el otro es un proceso físico de mezcla entre aire frío y aire caliente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Las noches despejadas, hay que tener en esas noches despejadas, el humo desciende hacia la superficie. Entonces, a la mañana siguiente podemos tener nieblas y neblinas. Las nieblas pueden ser más espesas, las neblinas pueden ser más espesas y pueden durar un poco más. ¿Puede afectar a los aeropuertos? Sí, puede llegar a afectar, pero es típico de la época. El día sábado ya había salido una alerta meteorológica porque nosotros teníamos un monitoreo de la situación y ya habíamos visto a través de las imágenes de satélite y de radar la generación de tormentas en la zona sur de Corrientes Norte de Santa Fe, ahí cerca de Reconquista Goya. Y a nosotros nos pasó ahí muy cerquita, pero nosotros veníamos monitoreando, por eso el Servicio Meteorológico ya había emitido una alerta después a la tarde-noche, una alerta a corto plazo, informando de la probabilidad de ocurrencia de tormenta, probabilidad de caída de granizo y ráfaga fuerte. Bueno, esto se dio a la madrugada especialmente, ¿no es cierto? Si bien fue muy focalizado en el área capital, porque hay que tener en cuenta de que solamente tuvimos en promedio 60 milímetros, te digo, la municipalidad de la ciudad de Resistencia tiene una estación meteorológica y el acumulado daba aproximadamente 62 milímetros, la policía del Chaco 63 milímetros y en el aeropuerto un poco más de 57 milímetros, casi 58 milímetros. O sea que en las mediciones están acorde, evidentemente, pero fíjate vos que en la periferia, en la zona de Puerto Vilela, en la zona de Barranquera, no llovió la misma cantidad. Margarita Belén, Colonia Benítez, no llegó a 40. Creo que Margarita Belén alcanzó a 38, Puerto Vilela no llegó a 20, Barranquera creo que no llegó a 10. Evidentemente que la nube se focalizó acá y dijo, bueno, resistencianos, queridos amigos, les voy a tirar un poco de agua. Incluso con ráfagas, las ráfagas fueron fuertes, alcanzaron 77 kilómetros por hora. Así que sí, eso estaba primero previsto, fue advertido y se produjo. Así que bueno, esas cosas se dan dentro de valores normales porque para el mes de agosto más o menos estaba previsto las precipitaciones en promedio, estadísticamente hablando, más o menos en el orden de los 70 a 80 milímetros. Y bueno, esto llegó a un poquitito, en promedio 60 milímetros. Así que se dio. Y bueno, y hay que esperar Santa Rosa este fin de semana. Tenemos el viernes Santa Rosa, si no me equivoco. Pero bueno, está previsto un desmejoramiento que se podría dar entre el viernes y sábado especialmente. También hay probabilidad de precipitación. Sí, está previsto precipitaciones. Quizás las precipitaciones no sean muy significativas, pueden andar en el orden de los 30 a 40 milímetros, pero hay que tener en cuenta que más allá de esa predicción o probabilidad de ocurrencia, los fenómenos locales a veces generan una variación importantísima, como lo que ocurrió este fin de semana con Resistencia. Mientras la probabilidad de precipitaciones en promedio sobre la franja centro-este de la provincia oscilaba en el orden de los 30 milímetros, incluso en un principio se habló de 40 milímetros, manejándolo internamente, claro, y después se habló de un 30 milímetros, salvo Resistencia que llevó a ese valor, el resto no llegó a 40 milímetros. Y muchas localidades, la colonia Amalia, 38, ahí cerca de Margarita Belén 38, después el resto fueron por debajo de los 30 milímetros. Así que
Hay que esperar lluvia para este viernes, sábado especialmente, pero va a pasar rápido. Lo que sí va a bajar un poco la temperatura y el domingo teóricamente, si no es sábado a la tarde-noche, el domingo vaya a estar bueno, con temperaturas mucho más agradables. Así que esa es la perspectiva a corto plazo.